Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana con dos temas centrales. Por un lado, presupuesto para el año 2023, presupuesto para el próximo año, y el otro tema, la ley de humedales, un tema que se va a discutir mañana en las comisiones respectivas, o por lo menos en una de las comisiones, en la Comisión de Agricultura. Y el jueves vamos a tener plenario de comisiones, 3 comisiones conjuntamente, además de Agricultura, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Recursos Naturales, avanzando, tratando de tener dictamen para que este proyecto llegue al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Hay voluntad política? Sí, hay voluntad política desde el oficialismo y desde varios sectores de la oposición. Veremos si esa voluntad política se plasma en un dictamen y que ese dictamen llegue al recinto de la Cámara de Diputados. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, sí, como vos bien decías, hay 2 temas ahí fundamentales, uno humedales, el otro presupuesto. Lo vamos a tener como eje de la agenda en el corto plazo de la Cámara de Diputados, con la presencia este miércoles, en el caso de presupuestos, del Ministro de Economía, claro, Sergio Massa, que viene a hacer la presentación formal de lo que es el mensaje, el proyecto de ley de presupuesto para el año que viene, y abre lo que va a ser el debate del presupuesto. Bueno, y veremos, sabemos que tiene fecha de conclusión, sabemos que el 24 de octubre tendrían que estar firmando el dictamen, que el 26 de octubre podría estar llegando este tema al recinto. Veremos cómo se va a transitar, ¿no?, esta discusión sobre el presupuesto 2023. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, en principio, con expectativa, 2 temas fuertes y ver qué pasa mañana con humedales. La promesa es que mañana va a haber dictamen. El jueves, no martes. No. Y mañana va a estar la Comisión de Agricultura, ¿viste?, tratando ese tema. Ah, ¿no? Perfecto, por separado, exactamente. Bueno, esto atiende a ese pedido que surgió precisamente de Burjaile de, bueno, ¿podemos bajar un poquito el apuro que tenemos? Lo venimos tratando hace unos cuantos meses. Ahora estamos de acuerdo en que hay que sacar dictamen. Puede ser que no sea hoy, dijo la semana pasada Ricardo Burjaile, y aceptaron. Claro. Fue un debate que estuvo con mucha presencia de invitados, de acompañantes de los diputados que incluso no eran de las comisiones que estaban presentes ahí en ese plenario. Y esta semana, bueno, esta semana sí, con este dictamen, que no está fácil la cosa tampoco, porque eran 10 proyectos de ley, algunos que eran como más cabecera, digamos, de esta discusión, donde tenían los lineamientos más generales, pero todavía falta pulir un poquito esa propuesta final. Claro. A ver, es un tema que cuando se discutió solamente en la Comisión de Recursos Naturales, hubo amplio consenso, acuerdo, se firmó por unanimidad. Ahí tenemos imágenes, a la izquierda de la pantalla, tenemos la imagen de Graciela Camaño del plenario de la semana pasada. Los mismos protagonistas se van a ver esta semana. Previamente, como bien estaba señalando Daniela, va a haber una reunión en el día de mañana, martes, de la Comisión de Agricultura, la que encabeza Ricardo Burjaile, y van a tener que avanzar, por lo menos tener diferentes opiniones, que es lo que van a recibir, la información que van a recibir los diputados nacionales. Decía, si el tema pasaba solamente por la Comisión de Recursos Naturales, la Comisión de Leo Grosso, estaría garantizada la unanimidad de un dictamen. Ahora, al incorporarse presupuesto, al incorporarse agricultura, ya el tema ha cambiado en torno a de qué manera pueden ir firmándose los dictámenes, más allá de lo que diga cada uno de los bloques. Lo que pasa que también fueron momentos distintos donde se trababa la discusión, porque en aquel momento estuvo el dictamen de recursos naturales y no llegó nunca al recinto. Porque la traba estuvo de diputados que también no estaban ahí habilitados para firmar el dictamen, pero al momento de poner el voto dijeron, no, nosotros así no vamos a acompañar.
Entonces hay un momento que esa discusión tiene que ser solucionada. Sí. Entonces ahora, bueno, parece que la están teniendo en la previa de las comisiones, con lo cual se espera que cuando llegue al recinto, ahí sí este acuerdo ya esté cerrado. Ya esté cerrado. Claro, en la previa, David, el debate viene bien. Viene bien. Hay un sector del PRO, básicamente, que está más disconforme con la norma, entiende que se está malinterpretando todo. Son los que esta semana hicieron correr esto de Buenos Aires es un humedal, está sobre un humedal, entonces a Palermo habría que destruirlo. Digo, me parece que la idea era hacer una discusión que es bastante simple en algún lugar, volverla muy compleja. Digo simple porque hace 10 años que se está discutiendo. Y los diputados saben de lo que están hablando, no están hablando de cualquier cosa. Y no es que están en un proceso de aprendizaje de lo que es un humedal, lo que significa. Si ese sector queda en minoría, como parece que es hasta ahora, me parece que va a salir rápido. Claro. Y bueno, y esperemos y veremos cuándo llega este tema al recinto de la Cámara. Lo cierto es que cuando se emplazó a las comisiones para discutir este tema, se habló de 3 semanas. Los temas, digamos que esas 3 semanas se están acortando. Se están acortando, pero con que se cumplan estarían todos más que nada, más conformes, porque los emplazamientos que hemos tenido en este año no venían cumpliéndose, porque hubo emplazamientos de alquileres, de uva, y la verdad que no bueno, en esto que yo decía, hay sectores del PRO un poco más reacios, el diputado Torello, que es productor agropecuario, está bastante en contra del proyecto de Grosso y está bastante en contra de que sean solo 13 reuniones y nada más que eso. Claro. Dice que tengamos que hablar todo lo que tengamos que hablar, pero así no se puede. Digo, también en esto de Buenos Aires es un humedal, Palermo y todo eso, está bastante en contra respecto a eso. Bueno, hace 10 años vos estás señalando que este tema está transitando el Congreso, que viene con sanciones 2 veces de tener unanimidad en el Senado Nacional, que viene avanzando en alguna comisión, que repetimos, la comisión en el 2020, la Comisión de Medio Ambiente, pero que cuando se choca con presupuesto, y en este caso, porque es la primera vez también que se incorpora agricultura, ahí hay algo que frena y veremos cómo los propios diputados lo destraban, o en las comisiones o lo destraban en el recinto. Bueno, la acusación contra quienes están ahí frenando o poniendo peros tiene que ver con, bueno, no quieren porque podría cambiar el estatus de las tierras donde se producen. En algunas provincias, con la declaración de los humedales, de la ley de humedales, y decir, bueno, esto es un humedal, bueno, tienen miedo de que ahí se pongan condiciones para producir X siembra, por ejemplo. En el caso de la provincia de Corrientes son los que están más preocupados porque casi la totalidad de la provincia de Corrientes es humedal. Pero yo creo que eso va más en el largo plazo. Primero lo que propone la ley de humedales es censar, digamos, qué va a ser declarado, qué corresponde, ese mapa que no existe. Lo más llamativo es que, como decía Fernando, en el Senado siempre pasa por unanimidad. Y Corrientes tiene sus representantes en el Senado. Y el Senado representa a las provincias. Digo, en la Cámara de Diputados, que no representa a las provincias institucionalmente, sino que representa a la población en general, es donde se traba. Digo, es raro que los gobernadores de Corrientes de los últimos 10 años den el visto bueno para que la ley avance. Corrientes que pasa de sectores conservadores a opositores en este caso. Digo, pero dan el visto bueno para que la ley avance, pero cuando llega a la Cámara de Diputados, esos mismos sectores dicen que no. Bueno, a ver, hablando de la provincia de Corrientes, Jorge Romero, diputado de Frente de Todos por la provincia de Corrientes, habló con DTV de esta manera. Bueno, sancionando leyes como la que estamos estudiando en este momento en el tema de humedales. Creo que es una ley muy importante. Sin duda. Porque hay que preservar sin destruir el ecosistema, también hay que buscar el equilibrio entre la producción y la conservación. Creo que ahí está el problema y la discusión que estamos llevando adelante, porque hay sectores que, sobre todo, que priorizan la producción por sobre el ecosistema, y hay sectores que priorizan el ecosistema por sobre la producción. Bueno, yo creo que hay que buscar el equilibrio. Yo creo que tenemos que poner una balanza
para que no se vean perjudicados ni el ecosistema tan profundamente, ni tampoco la producción, porque si no, tampoco estaríamos en condiciones de poder ser un país exportador, de ser un país que produzca, si es que afectamos gran parte del territorio protegiendo únicamente el ecosistema, ¿no? Creo que hay que buscar ese equilibrio, y creo que en eso las provincias son las responsables o las encargadas de determinar cómo proteger su propio territorio. Es decir, qué porcentaje se afecta al ecosistema y qué porcentaje se destina a la producción, ¿no? Bueno, ahí estaba el diputado Jorge Romero. La discusión entre medio ambiente por un lado, producción por el otro, es la discusión que se está viendo en las comisiones, en este plenario de comisiones, y seguramente será la misma discusión que se va a ver cuando el tema llegue al recinto de la Cámara de Diputados. Sí, claramente, claramente. Más con los sectores obviamente productivos, sí, que entienden que hay una noción del medio ambiente equivocada respecto de lo que ellos hacen. Por eso digo, los sectores productivos relacionados al campo, al agro, se oponen básicamente a lo que promueve la ley y se oponen a esa mirada de un desarrollo sustentable, pero no porque no quieran hacer un desarrollo sustentable, sino que se oponen a la mirada del desarrollo sustentable de esos sectores que están representados en la Cámara de Diputados y por, obviamente, organizaciones. Claro. ¿Cómo estarían los números hoy respecto, Dani, hay algún chequeo respecto a cómo estarían las divisiones entre los bloques, o es un tema que en definitiva es transversal para los bloques? Me parece que, como te decía recién, me parece que esa discusión puede ser que sea un proyecto que salga con buena cantidad de votos, si es que se salda ese debate y esa conformidad de la mayoría en esta instancia que va a ser el dictamen. Me parece que viene por ese lado porque hay muchos sectores, ahí veíamos recién en pantalla, por ejemplo, a Graciela Camaño, muy comprometida con ese tema. Exacto. Ella viene manejando en simultáneo a esa agenda política y judicial que siempre defiende. También tiene en paralelo esa agenda ambiental, estuvo con Agujero Azul, recordemos también. Sí. Entonces por ahí tenés un interbloque federal que está interesado, está metido en eso. Tenemos también, la izquierda también tuvo una intervención importante con Romina del Pla el otro día en el dictamen, también le interesa. Juntos por el Cambio tiene sus variedades económicas y ambientales, ahí tienen, es un tema de ellos. Pero en líneas generales hay las provincias productivas y las provincias que están acá en las zonas afectadas están muy interesadas en eso. Así que yo creo que puede salir con buena cantidad si el texto está consensuado. Y si hablamos del Frente de Todos, David, si hay voluntad política desde el bloque que encabeza Germán Martínez, esto quiere decir que el Ejecutivo también tiene voluntad política que avance este proyecto. Sí, claramente. Hubo una reunión donde Germán Martínez había bajado la orden de es el momento de avanzar con este proyecto. Se ve que en el Frente de Todos que estas diferencias son mucho más silenciosas que en el PRO o en el Juntos por el Cambio, en donde lo dicen públicamente. Si existen esas diferencias, fueron saldadas. Porque hará 2 semanas atrás fue que Germán Martínez en una reunión con el bloque dijo, bueno, ahora es el momento de avanzar con esta ley, vamos a avanzar con esta ley, y se dio la orden de empezar a movilizar a los diputados para lo que tiene que ver con la labor parlamentaria del tema. Claro. Vamos a ver qué es lo que decían los diputados que pertenecen también a otros bloques que no pertenecen ni al Frente de Todos ni a la principal oposición, que sería Juntos por el Cambio. Hablamos de Carlos Fernández, que es el diputado nacional del Frente Renovador para la Concordia de la provincia de Misiones. Sobre el tema humedales decía lo siguiente. Somos una de las provincias que tiene su propia ley de humedales, aprobada por la Cámara de Diputados, un proyecto del espacio político del Frente Renovador, la conservación de las cuencas de nuestros ríos. Nosotros tenemos más de 600 ríos y arroyos que desembocan. 600 ríos. Exactamente dentro de la provincia, desde las sierras centrales que van hacia la cuenca del Uruguay o a la cuenca del Paraná, atravesando muchísimas de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, donde como intendente de la ciudad de Oberá, la segunda ciudad, lo primero que hicimos es relevar nuestras cuencas hídricas, y en base a las cuencas hídricas de la ciudad de Oberá
discutimos y pedimos ayuda al Estado Nacional y al Estado Provincial para poder salvar nuestras cuencas, porque según las predicciones y según los estudios, en los próximos 20 o 30 años se nos van a secar nuestros arroyos. No cuidamos las nacientes de nuestros arroyos, que nacen justamente de vertientes subterráneas o de humedales, y al no tener la conservación y la misma característica que tenemos de los terrenos nuestros, que son terrenos de sierras centrales, altos, y a pesar de estar sobre nuestra mayor previsión de agua potable para el mundo, ¿sí? que se trata del acuífero Guaraní. Bueno, ahí estaba el diputado Carlos Fernández del Frente Renovador para la Concordia de la provincia de Misiones. El tema es el proyecto de ley de humedales, que esta semana también este proyecto va a estar como protagonista en los diferentes despachos de los diputados nacionales y en el plenario de comisiones principalmente, más allá que se va a tratar mañana martes, en el plenario del próximo día jueves. Pero lo cierto... Nos quedamos con el tema del medio ambiente. Le ponemos un paréntesis al tema de humedales. Hablamos de una capacitación que tienen los diputados y que llevaron los diputados adelante, pero particularmente cuando se hizo esta capacitación respecto al tema medio ambiente, la denominada y conocida como Ley Yolanda, posteriormente a esa capacitación empezó la discusión en el Congreso de la Nación o en la Cámara de Diputados respecto a la Ley de Humedales. Luciana Fernández, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Fer, muy buenas tardes, Fer, David y Dani. Bueno, como bien lo estabas diciendo, Fer, vamos a hablar de la Ley Yolanda, que es una ley que establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para todas aquellas personas que integren los tres poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial. Es por eso que el pasado 14 de septiembre se desarrolló aquí una capacitación en base a esta temática en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde también estuvo presente no solamente los diputados y diputadas nacionales, también la presidenta de la Cámara, y también se destaca ese evento porque estuvieron importantes juristas que son como reconocidos en la materia ambiental, entre ellos el jurista Néstor Caferata, haciendo un lineamiento y un repaso de toda la normativa internacional que tiene que ver con este tema de materia de medio ambiente y también los compromisos que tiene la República Argentina asumidos en esos convenios internacionales, ¿no? En esa normativa internacional. Recordemos, para poner un poco en contexto, quién fue Yolanda. Yolanda Ortiz fue la primera mujer funcionaria en asumir la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano en la República Argentina y también en América Latina. Para ponerlo en contexto, esto fue en el año 1973, durante la tercera presidencia de Perón, y fue como, bueno, es como un hito importante porque dedicó toda su vida a lo que es la militancia ecológica y también por su reconocimiento, ¿no? Por haber sido mujer y el compromiso que tenía con el medio ambiente. Por eso vamos a ver en unas placas a ver en qué consiste esta Ley Yolanda y cuáles son los ejes principales que establece en base a la capacitación. Y que es en definitiva esta discusión que ya dieron los diputados. Exactamente, y a raíz de de esta capacitación obligatoria en medio ambiente para los tres poderes del Estado es donde se desprenden todas estas leyes ambientales, como por ejemplo la Ley de Humedales, que la semana pasada tomó mucha relevancia aquí en la Cámara de Diputados, y seguramente que esta semana también incluso tuvimos grandes movilizaciones aquí afuera del Congreso cuando se trató este tema en comisión, porque es mucha la gente que tiene hoy el compromiso con el tema del cuidado y la protección del medio ambiente, y de aquí la importancia de establecer una ley como la Ley Yolanda, que es una ley que se sancionó en el año 2020, que establece la capacitación obligatoria, porque justamente de todas las personas que integran los tres poderes del Estado, para poder generar políticas públicas en protección del medio ambiente. Y vamos a ver qué dice. El artículo 1 dice que la presente ley tiene como objeto garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales para las personas que se desempeñen en la función pública. Y hace hincapié acá, dice que tiene que tener una perspectiva en desarrollo sostenible. Recordemos que el tema del desarrollo, cuando hablamos de sustentabilidad, tiene que ver justamente con satisfacer las capacidades, las necesidades, de las generaciones presentes que tenemos hoy en día, pero sin que eso perjudique las necesidades que tienen las generaciones futuras. Es decir, lograr un equilibrio entre la satisfacción
económica, ¿no? El crecimiento económico, el tema de la protección del medio ambiente y también satisfacer las necesidades de la sociedad. Por eso hace principal hincapié. Ahora vamos a ver en otras placas esto. El artículo 6 de la ley dice que cada programa deberá contar como mínimo con temáticas sobre los siguientes ejes. Esta es la siguiente placa, que lo vamos a ver en un ratito, establece como los temas básicos, ¿no? A raíz de eso, siempre las capacitaciones pueden profundizar siempre en más y no en menos. El primero dice concepto de desarrollo sostenible y contribución de los objetivos de desarrollo sustentables nacionales. Era como decíamos, tomar conciencia de qué manera podemos satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero sin que eso comprometa las necesidades de las generaciones futuras. Es decir, cómo podemos satisfacer las necesidades de la gente y también a la vez cuidar el medio ambiente. El segundo punto habla de la gestión de residuos sólidos urbanos. Recordemos que los residuos sólidos urbanos son uno de los principales contaminantes a nivel mundial, ¿no? Que tiene que ver con los desechos que producimos las personas que vivimos en las ciudades. Y esto, uno de los temas se relaciona, por ejemplo, con la clasificación de los residuos. ¿Se acuerdan que en su momento fue una política pública muy importante que hasta el día de hoy se tuvo que enseñar a la gente a que aprendan a clasificar los residuos? Bueno, esto tiene que ver con las políticas ambientales también. El cambio climático es un tema importante para que los legisladores y las personas que integran los tres poderes del Estado entiendan qué es el cambio climático, cuáles son los factores que influyen en el cambio climático y cuáles son las políticas que se podrían tomar para reducir el impacto que tiene, ¿no? El tema del impacto de la contaminación que termina generando el cambio climático, porque recordemos que el cambio climático tiene causas naturales, pero también tiene causas que son producidas por el hombre, que a raíz del siglo XIX, por la quema, por ejemplo, de petróleos, de combustibles, de gases, de fósiles, eso termina impactando negativamente y termina generando esta afectación a lo que es el cambio climático. Las problemáticas ambientales, bueno, tiene que ver justamente con tomar conciencia, o sea, conocer qué es lo que pasa no solamente en nuestro territorio nacional, sino también en el mundo, porque el tema del medio ambiente es algo que no solamente abarca a las provincias argentinas o a la nación argentina, sino que es como una cadena que termina repercutiendo en el ambiente y luego terminamos viendo de por qué hay más incendios, por qué hay más inundaciones, por qué hay lugares en los que se producen sequías y hay otros lugares donde llueve muchísimo, a diferencia de lo que pasaba en otras épocas. Bueno, todo esto tiene que ver con el conjunto de estos factores que no se pueden estudiar de manera aislada. Claro. Son distintos temas que hay que ir estudiándolos y en realidad capacitando justamente a las personas que integran los tres poderes del Estado para que puedan seguir legislando y generando políticas públicas con este contenido, que acá tenemos un poco más, que dice los recursos naturales y biodiversidad. Recordemos que el tema de los recursos naturales bueno, sirven justamente para satisfacer las necesidades de lo que es la población y tenemos recursos naturales que son renovables y otros que no son renovables. Bueno, los renovables de alguna manera no habría mucho problema porque por su propia generación es como que se van renovando solos, pero el tema está con los no renovables, entonces tiene que ver con poner un límite o medirse respecto a la capacidad en cuanto se usan esos recursos no renovables para no llegar al punto en los cuales no podamos contar más con esos recursos no renovables, porque recordemos que los recursos no renovables tienen una característica especial que necesita grandes periodos geológicos para poder volver a regenerarse solos. Claro. Ese es el punto, ¿no? Y hoy el mundo, como vos decís, el mundo está discutiendo el tema principalmente de las energías, la utilización de energías renovables, más allá de lo que son las energías que hoy, o hasta hoy, ¿no?, que se están desarrollando, que son principalmente vía combustibles. Exactamente. Y también, bueno, habla de la eficiencia energética, que tiene que ver justamente con el conjunto de acciones que permiten mejorar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos, que hoy en día se está viendo todo el tema del límite, ¿no? Y podemos verlo no solamente en Argentina, sino lo que está pasando en países de Europa, de cómo empiezan a limitar el tema del consumo de la energía, tiene que ver con esto también. El derecho ambiental, que bueno, es podríamos decir que es la rama jurídica que establece o de alguna manera es la que media entre la relación entre el ambiente y las relaciones personales, ¿no? Podríamos decir es quien pone los límites a la conducta humana respecto al ambiente. Tenemos la economía circular, que podríamos decir que es como la nueva forma
que viene a replantear de cómo consumimos y también cómo producimos, que sea de una manera mucho más amigable con el ambiente, el impacto ambiental, bueno, de las políticas públicas, podríamos decir que es lo que resume todo lo que estábamos hablando, ¿no? Conocer en qué consiste cada punto, cada tema, para poder entender en la totalidad y en el complejo de lo que implica la responsabilidad que tiene nuestra generación respecto al cuidado del medio ambiente y, bueno, para no comprometer a las generaciones futuras. Y en la última placa tenemos una última que dice qué pasa con aquellas personas que se niegan a recibir la capacitación. ¿Se pueden negar? ¿No se pueden negar? Bueno, esto lo dice el artículo 10. Dice, las personas que no realicen las capacitaciones serán notificadas en forma fehaciente por la autoridad correspondiente de acuerdo al organismo de que se trate. El incumplimiento dará lugar a una sanción disciplinaria respectiva donde la autoridad de aplicación deberá hacer pública la falta de compromiso a participar en la capacitación en su página web. Por el momento habla solamente de una sanción disciplinaria para todas aquellas personas que se nieguen a recibir este tipo de capacitación. Por el momento, por lo que conozco, sé que en los organismos en los cuales se realizó la capacitación de la ley Yolanda, la mayoría de las personas accedieron a la capacitación y por lo tanto por el momento no hay muchos casos que se conozcan de gente que no quiso recibir este tipo de capacitación. Así que esta es la importancia de la ley Yolanda, que como decíamos, es importante conocer para poder legislar en base a todas estas temáticas que enumera la propia ley y a raíz de esto hablamos de temas, por ejemplo, como el tema de la ley de los humedales y bueno, todas las políticas y las leyes ambientales que integran lo que es nuestro ordenamiento jurídico argentino, ¿no? Claro, y el primer desafío que vos estás planteando, Luciana, lo tienen los diputados a la hora de discutir el proyecto de ley de humedales. Ahí es donde también está un poco el desafío de tratar de que esos puntos que vos señalás que se plantearon en la capacitación se puedan llegar a tratar de complementar entre las distintas posturas que tienen los diputados nacionales. Gracias, Luciana, por esta información, porque además, bien como nos decía Luciana, esta ley Yolanda no solo se hace aquí en el Congreso de la Nación, la hicieron los diputados, la van a tener que hacer los trabajadores del Congreso, la van a tener que hacer los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional y los trabajadores de todas las áreas del Estado a nivel nacional van a tener que hacer la capacitación en medio ambiente, en esta denominada ley Yolanda, y lo mismo también va a ocurrir con el Poder Judicial. Es decir, los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, van a estar trabajando sobre este tema, porque en definitiva el medio ambiente estamos todos viviendo en el mismo planeta y todos de alguna manera o de otra, desde un punto y de otro, tenemos que cuidarlo de la mejor manera. Cambiamos de tema, hablamos de libertad de expresión, porque mañana hay una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión, pero puntualmente sobre estos temas estuvo hablando el diputado Lucas Godoy con DTV y habló de esta manera. Cuando se plantea por ahí que no hay libertad de expresión, la verdad que desde hace un tiempo para acá se escuchan todo tipo de barbaridades. A mí me parece que hay que tener mucha responsabilidad en lo que se dice, sin victimizarse y plantear que nada se está restringiendo, se está menoscabando la libertad de expresión. Yo no he visto a nadie que se limite en ese sentido. Yo creo que debe haber un acuerdo social que es el que nos conforma como sociedad, sobre los límites que podemos transgredir en cuanto a lo que se diga, sobre todo cuando la voz de una persona está amplificada, ¿no? Uno pedir esto o sostener esto en lo que son redes sociales, por ejemplo, bueno, sería impracticable, hasta absurdo. Ahora, hay que tener responsabilidad cuando se habla. Se viene discutiendo respecto de los discursos de odio y si sería procedente una ley al respecto. Bueno, en derecho comparado vos hablabas recién de lo que sucedió de este chiste que yo no tuve la oportunidad de escuchar, de entrevistas respecto del campo de concentración. Alemania determinó algunas normas que limitan los discursos de odio y fascistas y pronazistas, por ejemplo.
Y eso fue a través de un consenso social. Yo creo que eso es lo que hace falta. Se precisa ese consenso. Porque digo, una ley que sea impracticable, letra muerta, que no tenga que no se vea plasmada en la realidad de la comunidad, bueno, sería verdaderamente intrascendente. Bueno, ahí estaba el diputado Lucas Godoy, diputado del Frente de Todos por la provincia de Salta. Señalábamos que en la agenda de la Cámara de Diputados, en la agenda de esta semana, está el tema de medio ambiente, está el tema de la ley de humedales, está el tema del presupuesto, pero hay varios temas también para discutir por parte de los diputados, de los legisladores nacionales, de las diputadas nacionales, en la agenda de esta semana, que va digamos, a iniciarse ya sus discusiones en la jornada de mañana. A ver, vamos a ver la agenda que tiene el Congreso de la Nación, la agenda que tiene la Cámara de Diputados. El martes, día de mañana, 27 de septiembre, a las 10 de la mañana, la Comisión de Libertad de Expresión en la Sala 3, esto es en el edificio A de la Cámara de Diputados, fueron invitados el historietista Cristian Zwonik y el doctor Gregorio Dalbón, para exponer ante los diputados nacionales que encabezan y que integran esta Comisión de Libertad de Expresión en la Sala 3 de la Cámara de Diputados de la Nación. Fueron invitados, ¿no? Invitados. No tenemos la confirmación. No, yo no. ¿Quién? Que vengan, no está la confirmación. Está la invitación girada, sí. Sí, recordemos que tiene que ver con la denuncia, ¿no? Que hizo Gregorio Dalbón. No, la denuncia. Dalbón lo denunció a Nick. Sí, lo denunció Nick. Por la historieta que involucra al presidente y la vicepresidenta. Entonces, bueno, se abre este debate en la comisión que preside Waldo Wolf, ¿no? Para que cada uno venga y hable. Claro, y diga... la posibilidad está para que los dos charlen. Bueno, veremos qué es lo que ocurre mañana, a partir de las 10 de la mañana. Seguimos con la agenda de la Cámara de Diputados para esta semana. Mañana martes, pero a las 3 de la tarde, la Comisión de Agricultura y Ganadería en la Sala 1, en el recinto 227. Ahí fueron invitados para discutir presupuestos mínimos para la conservación de humedales. Fueron invitados expertos en la materia. Son especialistas que no han pasado por aquí por el Congreso de la Nación. Recordemos que cuando se planteó, mismo en este plenario de comisiones, traer invitados y que no solo esté la discusión de los diputados nacionales, varios diputados y varias diputadas señalaron que el debate en el momento en el cual se trajeron invitados al Congreso para discutir el tema de humedales ya había pasado, porque se había hecho en el año 2020. De última hay que ir a los textos de ese momento para revivir y recordar qué es lo que dijeron los diferentes especialistas. Y es ahí donde surge también la Comisión de Agricultura de decir, bueno, nosotros vamos a traer... Más que nada Bursail, el que se había quejado que no habían podido venir quienes ellos quisieran, entonces, ante la convocatoria a continuar este cuarto intermedio del día jueves, dijo, bueno... que vengan el martes. Que vengan el martes. Va a ser mañana a las 3 de la tarde. Bueno, ahí tenemos lo que señalábamos, martes 3 de la tarde, comisiones de presupuesto y hacienda, ciencia y tecnología e innovación productiva en el anexo C del segundo piso, una reunión conjunta, varios temas a discutir por los diputados nacionales. Esto en el día martes. Tenemos en la agenda del Congreso de la Nación. Y también tenemos mañana a las 4 de la tarde la Comisión de Educación. Fueron invitados especialistas en políticas referidas a becas, conectividad y evaluación educativa. Esto 4 de la tarde en la Comisión de Educación aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Una agenda importante, cargada de temas, con diferentes opiniones en cada uno de los temas, de los debates que va a tener estas comisiones. En algunos casos reunión sola de comisión, en otros casos ya hemos visto plenario de comisiones, cuando es más de una comisión, ya es un plenario de comisiones, y vamos a ver qué es lo que pasa también mañana, el día miércoles, en lo que tiene que ver con la agenda del Congreso. La agenda está prevista a 10:30 de la mañana, las comisiones de presupuesto y hacienda, en el anexo C, en segundo piso, varios temas, el día miércoles 28 de septiembre, varios temas
a discutir por parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en una jornada y un día especial que tiene la Comisión de Presupuesto la previa, para el día miércoles, que ya vamos a ir viendo el porqué, ¿no? Es especial también esta comisión, la comisión que preside Carlos Heller. A las 12 del mediodía, las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda. Hay un nuevo encuentro, hay un nuevo plenario, reunión conjunta, también para discutir varios temas, entre ellos los temas que están referidos a la situación de los barrios populares, la ampliación del registro. Sí, hubo una presentación de proyecto. Exactamente, porque ya viene discutiéndose ese tema de la semana pasada. Exacto. Estaba el compromiso que la próxima semana, o sea, esta semana, podría estar firmándose dictamen sobre ese tema. Por eso... Tenemos ahora la temporada alta de ver a Carlos Heller en pantalla, ¿no? Porque ya vimos 2 reuniones del mismo día, más lo que va a suceder a la tarde. Exacto. Viene el momento Sí, temporada que alta duerme acá. Sí, de Heller en pantalla, de cruce con Tetaz, que ya nos tienen acostumbrados. Pero sí, empieza la discusión del presupuesto y la que concentra básicamente todo. Bueno, a ver, vamos a seguir con las reuniones de comisión. Bueno, ahí tenemos el jueves. En principio, el miércoles a las 2 de la tarde, el ministro de Economía en la Comisión de Presupuesto, en el Salón de Elia Parodi, para discutir presupuesto 2023, ahí encabezado obviamente por Carlos Heller. Y ahí lo que se va a diagramar también es cómo va a ser también esta discusión con el tema del presupuesto, que, repetimos, tiene fecha de clausura, ¿no? Tiene fecha de inicio, que va a ser mañana, tiene fecha de clausura de toda la discusión, que va a ser el 24 de octubre. Llegando al recinto, la intención es 26 de octubre. 26, sí. ¿No? Eso por lo menos Ese es un cronograma, la verdad que para lo que viene siendo es realmente ideal, porque le daría un mes de discusión al Senado para sacarlo antes de que termine el periodo ordinario. Sería todo un récord. Sí, lo que pasa es que el periodo ordinario, antes que termine el periodo ordinario, hay que pensar cuándo empieza el Mundial, que creo que es el 20. El 20, ¿no? Mira, 20 de sí, el 22 juega Argentina, el primer día. Antes del 20 de Antes del 20. Sí, claro. Porque metés más presión todavía. Sí, los tiempos se acortan. No había pensado en el Mundial. Cada 4 años los tiempos se acortan. ¿Pero qué tiene que ver el presupuesto con el Mundial? Bueno, vamos a ver la agenda para el jueves. Para este jueves también, que tienen varios temas. El tema del jueves, claro, el tema de la ley de humedales. Sí, totalmente. El jueves tenemos plenario con la ley de humedales en horas de la mañana. Para ahí las tres comisiones para discutir este tema, y veremos si se concreta la intención que tiene el oficialismo y parte de la oposición. Ahí está, 10 de la mañana, comisiones de recursos naturales, conservación del ambiente humano, agricultura y ganadería, presupuesto y hacienda, anexo C, segundo piso, la reunión conjunta, el tema humedales, continuación del cuarto intermedio y la intención del oficialismo. Y otros bloques es firmar dictamen en la jornada de este jueves. Respecto al tema números, al tema presupuesto, el diputado Torello habló con DTV de esta manera. el diputado Tonelli, perdón. Nuestros primeros análisis del presupuesto nos arrojan alguna preocupación. Mira. Porque vemos, por ejemplo, que se proyecta una pauta de inflación del 60%, que es francamente inadecuada, alejada de la realidad. No hay quien no augure, digamos, entre quienes saben, entre los especialistas, no hay quien pronostique una inflación de menos del 100% para el año que viene. Entonces, que el presupuesto esté redactado, proyectado con una hipótesis del 60% es un mal comienzo. Nosotros tenemos la mejor buena voluntad. Bueno, ahí estaba el diputado Pablo Tonelli. La mejor voluntad tiene el PRO para discutir el proyecto de ley de presupuesto 2023. Veremos qué es lo que va a ocurrir a partir que se inicie el debate en la jornada de mañana y ya tengan mayores precisiones, obviamente, por parte del ministro de Economía, Sergio Massa. Dani, en la agenda de hace algunos días del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, figuraba que esta semana iba a estar el ministro de Obras Públicas, Catopodis, en el Congreso de la Nación. Se suspendió esa reunión, se suspendió esa comisión. ¿Y qué pasó?
Exactamente. Estaba planeada para mañana a la mañana, pero me parece que tiene que ver, eso sí, con un tema de agenda, de lo que justamente lo que estábamos viendo recién, de lo que es el tema de coyuntura, de lo que es la presentación de Sergio Massa ya confirmada para el mismo miércoles. Sería contraproducente seguramente que haya un ministro explicando, digamos, el área antes de que venga la presentación formal. Por eso creo que esto va a ser... Si no es mañana, va a ser próximamente, porque ya el ministro había manifestado su decisión de participar de esta comisión para presentar un plan que el Ejecutivo lo lanzó a mediados de julio. No necesariamente, no quiere decir que tenga que pasar por el Congreso, ninguna área en particular de este programa, pero sí tiene que ver con el presupuesto y con una de las áreas centradas que tiene que ver con la obra pública, que es lo que están esperando las provincias, de cómo es una de las formas en que se materializa el envío del dinero, el reparto del dinero de la nación a las provincias. Por lo tanto, hay muchos interesados en este plan Argentina Grande. Un plan, a ver, que hace rato que no se lanza un plan ambicioso de obra pública. Hubo algunas cosas que estuvieron frenadas con lo que en el manejo del reparto de dinero. Bueno, ahí otra vez se relanza esto. Yo ya creo que también, por supuesto, mirando en el 2023, ya con la época del año que estamos, con el presupuesto 2023 y el vínculo con las provincias de los gobernadores pidiendo fondos, esta es una explicación. Ahí lo ubiqué en el marco del arranque de la discusión del presupuesto 2023, que lo vamos a tener formalmente entonces el miércoles. Fue invitado a la Comisión de Obras Públicas el ministro del área, Gabriel Catopodis, un hombre muy cercano a Sergio Massa también, trabajando con él desde hace muchos años. Este plan Argentina Grande son 120 emprendimientos con una inversión de 837.000 millones de pesos, los cuales, bueno, se espera que el ministro dé un detalle de, cuáles son, ahora los vamos a ir viendo, algunos de los proyectos son estratégicos, tratan de ser lo más federal posible y tratan de atender no solo en esto del envío de dinero y la obra pública, sino otro eje fundamental que lo está teniendo en cuenta el gobierno, y es el empleo. La obra pública viene emparentada con el empleo viene emparentada a la felicidad viene emparentada al voto. Así que en esa línea... Todo cierra en octubre del 2023. Todo cierra en octubre del 2023. No, bueno, por supuesto, a ver, lo decimos así de una manera sencilla, sino en esto de consolidar la economía, en un momento que está bastante en rojo, que está con problemas de inflación, con problemas de divisas, bueno, tratar de consolidar esta parte. Una de las alternativas acá que presenta el plan es la continuación de la autopista Buenos Aires-La Plata para su empalme con la ruta provincial 11, creo que está en la otra placa, es un tramo corto, pero es estratégico y también cuando tenemos estos problemas entre jurisdicción nacional con jurisdicción provincial, bueno, este va a ser uno de los primeros en ser tenidos en cuenta. Esto tiene que ver ahí Buenos Aires-La Plata, o sea, parte del conurbano con el empalme de la 11. Son 11.2 kilómetros de extensión, con duplicación de calzada, construcción de un viaducto, 2 puentes, intervenciones hidráulicas y de alcantarillado. Se habla de una inversión de 18.865 millones de pesos y una circulación diaria que podría ser beneficiados 27.810 vehículos por día. O sea, ahí hay un embudo, ¿no? Que en eso que conecta diariamente Buenos Aires-La Plata con la ruta 11, bueno, de ver cómo mejorar ese punto. Eso es lo que tiene que tener en cuenta la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, a ver, otra provincia que también va a ser tenida en cuenta en la próxima placa, porque... A ver, estos son los datos que seguramente, lo que siempre nos dice David, que cuando viene el presupuesto, viene digamos, los datos generales, pero después vienen las planillas anexas, que es ahí donde está obra por obra. Que siguiendo, claro, el modelo de Daniela, lo que explicaba Daniela, son las planillas de la felicidad. Básicamente, la felicidad de los gobernadores, porque es donde están las provincias que va las obras que va cada una de las provincias. Pero ahí piden todos los gobernadores. Piden claro que sí, porque incluso ahora que vamos a ir repasando, mira, acá estamos hablando construcción de variantes de las rutas nacionales 11 y 12, ciudades de Resistencia y Corrientes. Ahí tenemos un oficialismo y una oposición. Ahí sabemos que
La ciudad de Resistencia de Corrientes están separadas solamente por ese puente, es algo que conviven en lo diario. Y bueno, ahí permite continuar con la traza nueva de la Ruta Nacional 16 y con la Ruta 5 en Corrientes. Por eso hay también tomado como un área en común, dividido en 2 provincias, pero también con una obra grande en la zona ahí del noreste. A ver, y si tomamos esa placa que vos estás poniendo, la placa donde habla de una obra que incluye a Corrientes e incluye a la provincia del Chaco, ¿no? Uno puede presuponer que los diputados que responden al gobernador Valdés de la provincia de Corrientes van a estar acompañando este presupuesto, entonces. En la medida que esté incluido en esta planilla como lo estamos viendo y que sea lo que, a ver... que no esto es solo en una placa de Daniela Mossetti. Esto fue el plan de lanzamiento del proyecto. Que no sea el plan de Cato Podi, que sea el del presupuesto. Exacto, que esté en la medida que esté plasmado el presupuesto. Y eso se cerciora generalmente en un mano a mano del propio gobernador o de gente que negocia con el Ejecutivo Nacional, con el Ministerio de Economía, de que, bueno, vamos a tener en claro qué es lo que va a incluir, qué queremos pedir, qué tenemos pendiente. Pero no es solo pedir igual tampoco. Son cosas que son útiles, que se necesitan, que se están esperando hace mucho. Hay obras que tienen que ver con el agua, con las cloacas, con la provisión de gas. O sea, son cosas grandes, ¿no? Es que tienen impacto desde el punto de vista económico. No solamente es que va más rápido hacia un lugar u otro, sino que pueda salir la producción, que se pueda llegar a los lugares para exportación. Digo, no son solamente que los autos pasan. No. Claro. No. Ahí también, mira, tenemos provincia de Salta. Ahí una obra es la autopista Rosario de la Frontera Metán sobre rutas nacionales 9 y 34. Ahí también otra vez rutas nacionales que están involucradas. La provincia de Salta, gobernador Gustavo Sáenz, oficialista no puro. No. Masista, sí. También, o sea, tenemos también la provincia de Salta que está en estos días también ahí en el tapete viendo qué pasa con las PASO. Me parece que ya lo decidió, que se suspenden las PASO, por lo menos en la provincia. Suspenden las PASO, sí, por eso mismo. Sí, pero también está en este conjunto de ver qué pasa con el cronograma, si patean todo para adelante, si no. Así que hay varias cosas para charlar de acá a diciembre. A ver la próxima placa. Bueno, esa, la de Rosario de la Frontera y Metán, es la transformación en autovía de la llamada Ruta de la Muerte. Yo leo Ruta de la Muerte y me acuerdo de la Ruta 14, pero la Ruta 14 ya no es más Ruta de la Muerte, ¿no? Ex Ruta de la Muerte. Que demandará una inversión de 10.900 millones de pesos. Bueno, ahí una obra grande, como estábamos hablando recién, en Catamarca, la presa del Río Hondo, una inversión de 2.840 millones de pesos, y que acá este es un punto importante, genera 120 empleos directos. Recibirá y retendrá los caudales derivados del futuro azul de Piedra Larga y las descargas pluviales del cuenca del Río Hondo. 120 empleos directos para Catamarca, que no es una provincia con gran cantidad de población, es un número. Y estos son empleos directos más los empleos indirectos, más los beneficios, bueno, son para tener en cuenta. Es una movilización importante. Exacto, círculo de servicios, área de trabajo y además de las mejoras de lo que es la obra. Ahí en la provincia de Catamarca también tenemos oficialismo, ¿no? Sí. Exactamente. Tenemos. Jalil. Raúl Jalil, exactamente. Provincia de Catamarca, que va también por la renovación. A ver qué más tenemos. Bueno, este es interesante. Se da inicio a la adecuación del túnel Caracoles, Sistema Cristo Redentor en Mendoza, con una inversión de 5.500 millones de pesos. Si habremos escuchado hablar, ¿no? Sí. Que se cierra, que se abre, que se cierra, se abre el túnel. También una inversión que ahí demanda una inversión grande. Duplicación de la calzada del túnel ferroviario y la construcción de galerías de interconexión en el tramo de las Cuevas hasta el límite con Chile. Esa zona que... Es una obra que empezó durante la gestión de Cambiemos, que se acuerdan que habían cerrado una parte del Cristo Redentor. Con lo cual el problema que tiene es que una parte ya se empezó. Entonces, a la hora de discutir, dicen, bueno, no lo frenemos porque va a salir más caro, porque después más adelante vamos a necesitar más plata, pero bueno,
siempre es un momento complejo a la hora de pedir plata. Sí, ahí estaba viendo esto, bueno, que lo hagan lo más rápido posible para que llegue la temporada que el año que viene, pero también estaba viendo lo de la Ruta 11. Claro. Bueno, como que hay que definir, ¿no? Hay que priorizar, digo. Sí. La verdad es que el punto es que los dos tienen un impacto económico bastante importante, entonces... En el turismo, en el transporte, en las exportaciones, en las economías regionales, sobre todo de las economías regionales, que es muy importante. A ver si queda una más, me parece. Bueno, en Neuquén se levantará el Hospital Norpatagónico, que permitirá fortalecer la atención sanitaria integral a través de una inversión total de 6.500 millones de pesos, con un beneficio para más de 670.000 habitantes. O sea, es muy variado este plan. Es variado también el impacto a nivel federal, que es lo que se entiende, y también, bueno, se verá en esta ubicación, en las planillas del presupuesto, en qué plazo, ¿no? O qué tramos va a tener. Recordemos que en el presupuesto tiene un área, ¿no? Donde se dividen proyectos hasta con 3 años, o sea, en 3 tramos, por ejemplo, que se va con una perspectiva, porque hay obras que son muy grandes y ya es necesario contemplar ese dinero. Se actualiza, ¿no? Ese dinero igual también. Se va actualizando, pero hay un... Lo que pasa es que, fíjense que todos estos son todas obras de presupuesto, básicamente. Era raro que venga el ministro de Transporte a hablar de obras públicas, a hablar del plan de obras públicas global, cuando un día más tarde tenía que presentar el presupuesto. No, me parece que no le quiso quitar protagonismo, pero sin dudas esto va a ser... No solo eso del protagonismo, Dani, hay que ver si todas estas obras... Sí, va a decir eso. No, y si todas estas obras... están dentro del presupuesto, porque puede ser que cuando uno mire las obras estén dentro del presupuesto, pero a la hora de la ejecución digan, bueno, para este año son solamente los estudios de impacto ambiental. Exacto. Y listo. Claro. Entonces también está todo eso. Sí. Bueno, Dani, ¿y te queda algún dato más? Me parece que no queda ninguna. Esa era la última placa. Perfecto, ahí estaban las diferentes áreas. Dani, gracias por esta información, porque tiene que ver, en definitiva, cómo empieza a mostrarse, cómo empezamos a ver la letra chica también del presupuesto. Claro. Cuando empezamos a discutir este presupuesto y cuando se habla de la discusión de los números para el año venidero, en este caso para el año 2023, que no es solo pensar el tema de cuál es el índice de inflación o cuál es el índice de crecimiento o cuál es el índice de respecto a el saldo de la balanza comercial. Está también la letra chica, que son los datos fundamentales que tienen que ver con las obras. Sí, es que claramente... Y es lo que miran los gobernadores, y es lo que miran los diputados, y es lo que miran los senadores, que son los que tienen que levantar la mano. Es lo más importante, hay que pensarlo de esta manera. Los gobernadores no pueden hacer, sus ministros de Economía no pueden hacer política económica, porque las variables macro las dicta la Nación. Con lo cual, no pueden decir ellos, bueno, si la Nación dice que la inflación va a ser del 60%, decir, bueno, nosotros vamos a hacer un presupuesto con la inflación al 80%. Claro. ¿Por qué? Se toman los datos nacionales. Ahora, la parte de obra pública sí la complementan. Entonces, por eso digo, es tan importante para ellos, para los gobernadores, para los senadores, los diputados, para las provincias, lograr que las obras que ellos están pidiendo entren dentro del presupuesto. Porque muchas veces lo que sucede es que en realidad es la parte que le falta para poder terminar la obra en la provincia. Entonces, por ejemplo, una ruta donde llega hasta una zona, bueno, esa provincia necesita que llegue a otra zona, bueno, terminan, si está en el presupuesto, consigue los fondos para hacer esa parte y después sigue la provincia con otra parte de la obra, pero genera empleo, genera que no tiene un gasto la provincia, sino que la inversión la hace la Nación. Entonces, por eso apuntan a eso. Y que seguramente lo que debe ocurrir, que como la provincia está mirando qué es lo que hace el Congreso Nacional, a partir del tema de las obras, dentro de la provincia los municipios están mirando también qué hace la provincia. ¿No? O sea que es toda esa cadena. Es una cadena. Es una cascada más que... es una cascada. Es una cascada, claro, obviamente. Es una cascada donde todos miran para arriba para ver cuánta agua les llega hasta abajo de todo. Los municipios miran a los gobernadores miran al Ejecutivo, van pasando, los senadores son los portavoces de esos gobernadores que se sientan o van pasando por en los despachos de cada uno de los ministros, Obra Pública, Salud, Vivienda, Ministro de Economía, para ir avanzando en la discusión
de lo que cada uno quiere. Ahora, hablamos de cascada, pero de abajo para arriba también, ¿eh? Sí. Las presiones. No, claro. O sea, vas a ir a hablar con el ministro de Economía, bueno, pedile, trae... Es ese que lo enchufás, está en el barrio chino. La misma agua, entra y sale. Claro. Bueno, está el compromiso también del ministro Catopodis de venir al Congreso una vez que se ha presentado, ¿no? Sí, la oposición pidió proyecto... la presencia de todos los ministros. Sí, ahora, para el presupuesto puede ser que algunos tengan ciertamente más relevancia que otros. Se me ocurre también el área de transporte, por ejemplo, el área de obra pública. Por supuesto que interesa saber, más vale lo que tiene que ver con salud, con educación, pero ahí no es que manejan directamente el presupuesto, reciben también, ¿no? Un poco como es el dinero. Pero bueno. A ver, vamos a ver qué es lo que decía la diputada María Rosa Martínez, diputada del Frente de Todos, que habló con DTV sobre el presupuesto de esta manera. Es muy importante el esquema que está planteando de trabajo la presidenta de nuestra Cámara, Cecilia Moró, porque está planteando una posibilidad de, y por supuesto la disponibilidad del ministro de Economía, de Sergio Massa, que siempre ha valorado mucho la instancia legislativa por su propia experiencia y por su vocación, de venir a explicar el presupuesto en profundidad, que vengan todos los ministros de las distintas áreas, que se puedan hacer todas las consultas necesarias y que haya un tiempo suficiente para que esto llegue a buen término. A mí me parece que salir a criticar, casi te diría, en el mismo momento que llegaba el presupuesto, es de algún modo un poco irresponsable. Me parece que hay que escuchar todas las voces. Creo que un presupuesto condicionado, disciplinado por una deuda como la que tenemos con el fondo, más la ofensiva de capitales concentrados en cuanto a precios e inflación, más la ofensiva de las corporaciones que solo liquidan cuando hay una ventaja, es complejo. Entonces nosotros tenemos que saber que no estamos transitando momentos sencillos. Y las prioridades de nuestro gobierno han estado puestas en sostener la producción industrial, que me parece clave. Allí hay algunos temas importantes para considerar, porque muchas de las industrias en la Argentina dependen de los insumos importados, otras no. Y creo que es muy importante valorar el trabajo como herramienta de integración. Lo ha sido así, lo seguirá siendo en nuestra vida. Yo creo... a diferencia de algunos sectores que piensan que el trabajo no solamente ya no es el mismo, sino que no volveremos a tener algunas certezas, creo que en la Argentina hay mucho por desarrollar, solamente pensando en que se necesitan 3 millones de viviendas y que se están haciendo a un ritmo mucho más intenso que en el gobierno anterior. Bueno, ahí estaba la diputada María Rosa Martínez, diputada del oficialismo, diputada del Frente de Todos. El tema tiene que ver con el presupuesto, y sobre el presupuesto y otros temas y otros proyectos vamos a estar hablando después del corte. Vamos a hacer una pausa en esto que es el análisis por aquí por DTV y regresamos en un par de minutos nada más. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV.
Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, mamá. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, 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 ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso.
Muy bien, regresamos aquí a el análisis por Diputados Televisión, el análisis por DTV, repetimos, iniciando una semana en la cual están previstos, estuvimos viendo la agenda cargada de temas que tiene la Cámara de Diputados, 2 temas centrales excluyentes por el tratamiento. Primero, el peso importante que tiene la discusión respecto al proyecto de ley de presupuesto 2023, como va a ser que va a iniciar la Cámara de Diputados, la comisión respectiva, la que encabeza Carlos Heller el próximo día miércoles. En horas de la tarde, 2 de la tarde, con la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa. Y después, el otro tema importante, por la cantidad de tiempo ya transcurrido, que los diputados vienen hablando del tema. David nos señalaba que hace 10 años están los diferentes proyectos circulando el Congreso de la Nación, circulando la Cámara de Diputados, que es el proyecto de ley de humedales. Sí. Que va a tener un primer acercamiento mañana en la Comisión de Agricultura, pero la función de fondo va a ser el plenario del próximo día jueves. Sí, digo, en esto del tiempo que lleva discutiendo el Congreso, la ley de humedales, ya van 2 veces que pierde estado parlamentario. Claro. O sea, que tiene media sanción y que en la Cámara de Diputados pierde estado parlamentario y se cae y tiene que empezar todo de vuelta. Claro. En el plenario de comisiones, bueno, hubo ahí un acuerdo parlamentario para poder llamar a este plenario de comisiones, porque si no iba a quedar trabado nuevamente esto en un momento en el cual la quema de pastizales en las islas del Delta estaba complejizando muchísimo la vida de toda la población que está muy cercana a esa zona. Digo, podíamos ver la ciudad de Rosario, pero todas las ciudades que estaban a la vera del río estaban teniendo esa complicación. Claro. Bueno, cuando se discutió, y lo recordábamos un poco con Luciana, cuando se discutió la capacitación de la ley Yolanda, hay varios diputados que planteaban, estamos haciendo una capacitación de medio ambiente y no avanzamos con la ley de humedales. Y en el medio estaban los incendios en el Delta y el humo en Rosario en ese momento, hace casi un mes cuando se discutió esta capacitación. Pero vos fíjate, cuando hicieron la capacitación, esta discusión que tienen ciertos sectores, en particular de la oposición respecto de la ley de humedales, se habían quejado de que era una mirada muy ambientalista y poco productiva la de las personas que estaban llevando adelante la capacitación, que obviamente las había elegido la presidencia de la Cámara. Entonces ahí se estaba planteando, cuando se decía, bueno, ¿por qué no avanzamos con la ley de humedales? Bueno, no se avanzaba por eso mismo, porque hay sectores del PRO que dicen que la ley es tiene una mirada muy ambientalista y poco productiva respecto de determinadas zonas del país, que no se diferencia, que no hay una diferenciación bastante explícita de lo que sí se puede y lo que no se puede. Daniel nombraba el ejemplo de Corrientes, donde Corrientes, que es buena parte de la provincia, es un humedal. Entonces decían, bueno, Corrientes viene ya con los problemas de los incendios, ahora se le sumaría humedales, la producción de Corrientes, los productores de Corrientes no sabrían qué hacer. No es tan así. La verdad es que no es que no se va a producir en ningún lado, ni se va a poder producir en ningún lado. Lo que se busca hacer primero es un censo, como decía Daniela, de los humedales que hay en todo el país, y a partir de eso empezar a tomar políticas de Estado respecto de lo que se puede, de lo que no se puede, y cómo hacer para conservar buena parte de la flora y la fauna que tienen los humedales. Bueno, lo que decía el diputado Romero, ¿no? Que es justamente de la provincia de Corrientes, respecto a este tema, ¿no? Tratar de buscar un equilibrio entre el medio ambiente y la producción, que hoy por hoy marca diferencias en el Congreso, a ver cómo esas diferencias se pueden tratar de revertir y que sean más coincidencias. Sí, y recordemos también que si bien está el acuerdo como para avanzar y darle otra vez media sanción y que pase al Senado y que esto se convierta en ley, la aplicación, la reglamentación, la voluntad de parte del Poder Ejecutivo de dar los recursos que sean necesarios para su cumplimiento, no resuelve. A ver, esto surge de esta coyuntura de Rosario alrededores del Delta y lo vuelve a meter en la agenda por suerte, pero esto hay que aplicarlo. Sí, recuerden que el año pasado, si yo no me acuerdo mal, el año pasado hubo una marcha, por decirlo de alguna manera, de gente que vino remando desde la zona de Rosario hasta acá, hasta la puerta del Congreso, no remando hasta la puerta del Congreso, pero sí hasta la ciudad de Buenos Aires, para manifestarse para que sea tratada la ley de humedales. Y en ese momento no tenías las quemas.
No. En ese momento en particular, digo, simplemente lo que tenías es organizaciones de la vida civil que lo que hacen desde hace tiempo están impulsando este proyecto de ley y que se encuentran de vuelta, que en la Cámara de Diputados, a pesar de que la Cámara de Senadores, donde está la representación de las provincias y de sus gobernadores, le daba media sanción, en la Cámara de Diputados se frenaba y nadie sabía cómo iba a avanzar. Bueno, y es la primera vez que empezamos a discutir este tema en un plenario de comisiones. Digamos, las 3 comisiones en conjunto están discutiendo la ley de humedales. Repetimos, está la voluntad política del oficialismo, está la voluntad política de diferentes sectores de la oposición. Hay algunas diferencias, hay algunos diputados más allá de los bloques políticos que pertenecen a determinadas provincias que tienen diferencias con el proyecto de ley de humedales. Me parece que el proyecto tiene que ser más claro para estos diputados que están planteando con una mirada más pensando en la producción que en el medio ambiente. Tendrá que ser mucho más claro el proyecto de la manera que viene redactándose por estas horas. Me parece que ahí va a estar también un poco el manejo de este plenario de comisiones que está llevando adelante el diputado Leo Grosso. Sí, vos fíjate que en estas estrategias parlamentarias, el PRO, que es el que concentra las voces por lo menos más en contra del proyecto, lo que hizo fue presentar en espejo un nuevo proyecto de ley, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y a veces se sumaba uno a los 10 que ya hay, lo cual generaba que la discusión entrara en otra dinámica. Claro. Vamos a ver qué es lo que decían algunos diputados nacionales, como es el ejemplo de Carlos Selva, el diputado de la provincia de Buenos Aires, que pertenece al oficialismo, que pertenece al Frente de Todos. Hablando por el tema de la ley de humedales, Selva decía lo siguiente. Primero, que las exportaciones de las economías regionales, pido disculpas si me equivoco en el número, pero a mí me sorprendió y tengo bastantes números mezclados en la cabeza en estos momentos que estamos debatiendo tantas cosas a la vez. Pero creo que las economías regionales exportaron en el orden de los 7.000 millones de dólares, creo. Me queda por ahí, pido disculpas si me estoy confundiendo. Lo que digo es que hay muchísimos sectores y en eso hay montones de herramientas y ahí creo que por ahí nos falta profundizar. Montones de herramientas que están brindadas por el Estado Nacional para poder canalizar las exportaciones, los fondos de compensación como para poder financiar, o sea, como tiene la provincia de Buenos Aires, el FOGABA, bueno, los fondos de garantías. Yo tuve también una reunión el día miércoles con la gente de la UIPA, que es la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, y estábamos viendo cosas que van más allá, que tenemos que empezar a discutir, mucho de legislación, mucho de herramientas de financiamiento, mucho de cargas desde el punto de vista impositivo. O sea, estamos trabajando en todos los sectores. También te digo, Mauricio, creo que hay sectores con potencial exportador que no conocen las herramientas del Estado. Bueno, y ahí estamos fallando nosotros, están fallando las cámaras. Esto lo hablamos con mucho respeto entre todos, de qué forma también montones de herramientas que existen no son utilizadas por los sectores. Bueno, ahí estaba el diputado Carlos Selva destacando el trabajo que vienen articulando entre la presidencia del bloque del Frente de Todos, de Germán Martínez, y la presidencia de este plenario de comisiones, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que es Leonardo Grosso. El trabajo, esa articulación, veremos si da el fruto que están esperando, que es que se firme un dictamen, que llegue al recinto y que el recinto termine votándose a favor. Exacto. ¿No? Ese ahí está el misterio desafío. se develará el próximo jueves. Claro. ¿Con qué perspectiva de sesión no podemos hablar? No sé por qué me desorienta un poco estos feriados, estas semanas cortas, ¿no? Claro. Y esa fecha del 26 de octubre del presupuesto. Claro. No podrían pegar absolutamente nada, me parece, a la discusión del presupuesto. Eso, nunca sale bien cuando lo intentan, entonces... Nadie va a querer pegar con el antecedente del año pasado, además. Por eso, sí, en general las sesiones del presupuesto son bastante largas, con lo cual sumar otros temas sería bastante complejo, a no ser que ese tema esté totalmente acordado y se vote rápidamente. Y de entrada. Empieza la sesión. Sí, claro. Sin debate, sin nada. Claro. Que se levante la mano y se acabó. Claro. Cosa que no creo que pueda pasar con este tema. Bueno, veremos también cuál es la opinión de los diputados nacionales. Mientras tanto, nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires.
Diputado José Luis Esper, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola. ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, expectativas que hay con este debate del presupuesto 2023 que va a tener, digamos, su puntapié inicial el miércoles con la presencia de Sergio Massa. Sí, veremos los conceptos que vierte el ministro. Creo que hay cosas para debatir, como el pronóstico de crecimiento de 2%, cuando la economía ya está estancándose, no comparada contra el año pasado, pero sí con respecto al mes inmediato anterior, que es lo que cuenta para el año que viene. La tasa de inflación del 60% me parece una tasa de inflación baja, pensando que este año vamos a terminar en el 100%. No tengo claro, debido al programa que está puesto en el presupuesto de financiamiento del gobierno, de qué manera se va a bajar la tasa de inflación. No es claro eso, porque la cantidad de dinero que se va a emitir es una cantidad de dinero en el presupuesto que no hace pensar que va a ser fácil bajar la tasa de inflación. Y yo le diría que pasa por ahí básicamente mis dudas iniciales de los supuestos macro. Después tengo que ver bien algunos artículos de algunas facultades delegadas, de qué se tratan y si son propias o impropias. También tengo intriga y preguntas al ministro acerca de cómo se va a continuar con la política cambiar, si va a continuar con esta política de un tipo de cambio fijo por el gobierno que prácticamente no excede a nadie, salvo lo que el gobierno decida, y dar dólar soja, dólar Malbec, dólar turismo, dólar Qatar, etcétera, o no. En fin, para mí la política cambiar el año que viene es crítica, ¿no? Porque tiene que ver con la tasa de inflación que vayamos a tener durante el año de las elecciones. También si va a haber paso o no va a haber paso, a ver si esto está contemplado en el presupuesto o no. Después también otra cosa a discutir con el ministro es este bono que se le va a entregar al Banco Central por la pérdida patrimonial que hace el Banco Central debido a este dólar soja, si hay otros dólares más prensados, cómo se va a computar, en fin. Hay varias cosas para conversar. Espero que se dé un debate profesional y técnico, no el debate que me han dicho que ha ocurrido en algunas sesiones de algunas comisiones donde asesores de diputados han empezado a increpar a diputados nacionales. Eso no puede ser. Hay que hacer debates no solo civilizados y respetuosos, sino que además de profesionales, ¿no? José Luis, algunos sectores, principalmente Juntos por el Cambio, señalaron la importancia y la necesidad que el presidente del Banco Central, Miguel Pese, participe también dentro del cronograma de las presencias de funcionarios en el Congreso de la Nación. ¿A usted le parece que sería importante la presencia del presidente del Banco Central o alcanza con el ministro de Economía y otros funcionarios? Bueno, yo pedí también en la reunión de labor parlamentaria que se hizo hace una semana o dos, no recuerdo exactamente, junto con la presidenta de la Cámara de Diputados, la señora Cecilia Moró, yo también pedí yo la presencia del presidente del Banco Central. Sí, nosotros creemos que es muy importante, o por lo menos yo creo que es muy importante que el presidente del Banco Central se haga presente, porque hay una razón muy simple. La situación fiscal que impacta en todos los argentinos no es solamente la situación fiscal de la tesorería, sino también la del Banco Central, que tiene un déficit ya mayor que el déficit de la tesorería. Hoy el déficit del Banco Central, básicamente los intereses que generan las LELIQs, está entre 4 o 4,5 puntos del producto, cuando ese es el déficit financiero del gobierno, que es el único que se trata en el presupuesto. Así que yo creo que debería incluirse ya en el presupuesto el déficit del Banco Central y legislar sobre él, pero bueno, ya que no es hoy materia legislativa, por lo menos que el presidente del Banco Central nos diga, bueno, qué es lo que piensa hacer con el déficit del Banco Central, con la deuda fiscal, con las tasas de interés. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Consulta, hay sectores que hablan, critican al presupuesto porque dicen que es un presupuesto de ajuste, porque recorta, porque no reparte, como hay sectores que no están de acuerdo. Usted siempre habla de reducir los gastos del Estado, los gastos de plantillas de trabajadores. ¿Usted lo ve suficiente este ajuste en línea con lo que pide el FMI? Más que ajuste en línea con el FMI, yo lo que... Vamos a ver,
que el tamaño del Estado es un tamaño del Estado elefantiásico. Solamente hay que preguntarle a la gente que paga impuestos para saber lo que cuesta mantener el Estado, ¿no? El que está en blanco en Argentina es prácticamente un esclavo impositivo, así que no, yo creo que no amerita la más mínima duda que el tamaño del Estado en Argentina, independientemente de que uno hable del Estado nacional, provincial o municipal, es impagable e infinanciable. Yo creo que eso está fuera de discusión. En particular, yo lo que he sostenido desde que el Banco Central admitió que no tenía reservas líquidas era que en lugar de andar haciendo engendros como esto del dólar soja para ganar algunas reservas, era dejar al dólar libre y que el ancla que uno perdió de las reservas porque no tiene reservas líquidas se fuera sustituida por el gasto público, y propuse el congelamiento no de la planta, del ingreso a planta de nuevas personas como ha propuesto el ministro, sino directamente el congelamiento del gasto en pesos, dada la emergencia por la que estamos pasando además, ¿no? Con una tasa de inflación de 3 dígitos, que es una maquinaria gigantesca de hacer pobres. Pero bueno, esto hubiera requerido de algo que ya no está, de una decisión política muy clara de parte del presidente, un discurso por cadena, en fin. Yo creo que la gente en el sector privado, en la gente de trabajo, comerciantes, industriales, trabajadores, monotributistas, la están pasando tan mal, que me parece que requería de un enorme esfuerzo de parte de todo lo que es el Estado, acompañando lo mal que la pasaron en la pandemia en el sector privado y lo mal que la está pasando hoy. Hay mucha gente que no llega a fin de mes y acá se está pensando en aumentar el gasto público 70%, ¿no? Con partidas como la que va a recibir el señor Percy con la Secretaría de Economía Social, que va a ser de casi 600.000 millones de pesos, 10 veces más lo que podrían costar las PASO, ¿no? Así que no, yo creo que no hay ajuste del gasto, por más que sea en términos reales. Y yo sabe paso, es una cosa importante, ¿no? A lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero aquellos que venimos mirando presupuestos desde hace muchas décadas, incluso hasta cuando yo era joven, ¿no? Ni siquiera yo lo vi a esto, sino que me lo han contado mucho, yo un poquito lo viví en la hiper, pero los más viejos que yo, que han estado haciendo presupuestos en los 60, en los 70, me dicen, y yo lo vi en los 90, antes de la convertibilidad, los presupuestos, cuando uno tiene una tasa de inflación de casi 3 dígitos como la de ahora, son presupuestos que son una verdadera ficción, digamos. Todo termina siendo un gran dibujo. Así que creo que acá lo que debería haberse planteado, pensando en el 23, yo entiendo que es año electoral, pero no podemos tener una tasa de inflación de 3 dígitos, porque es imposible cualquier cálculo económico con estas tasas de inflación, incluso el del presupuesto. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, David? Bien, una pregunta, y disculpe por ahí mi ignorancia al respecto, pero si el presidente del Banco Central viene al Congreso de la Nación a explicar cuál es la política monetaria que va a llevar adelante el Banco Central, ¿no rompería la autonomía del Banco Central si viene a debatir qué es lo que va a hacer con otro poder? A ver, si el Banco Central argentino fuera completamente independiente, yo te tomo lo que vos decís, David, y lo suscribo. El tema es que no hay ninguna independencia del Banco Central acá. No, pero está bien, pero digo, por lo menos desde la carta del Banco Central dice que sí. Y es como, nadie roba, pero si me agarran robando, pero ya lo robábamos antes, digo. Como que... no entiendo este planteo último tuyo del No, pero como que yo lo que digo es, vamos a suponer que es cierto, que el Banco Central no refleja la autonomía, pero el presidente del Banco Central tiene que cumplir la carta del Banco Central, y en la carta dice que tiene que ser autónomo, y venir a hacer eso acá sería como no cumplir con ese artículo públicamente. Pero más allá de la letra de la ley, vamos a los hechos que importan mucho más que la letra de la ley, o para ver si son coherentes los actos y los hechos con la letra de la ley. Yo creo que no hay ninguna coherencia en los actos del presidente del Banco Central, del directorio del Banco Central, para no personalizarlo en la persona del presidente, pero nuestro Banco Central está muy lejos de ser un Banco Central independiente. Es un Banco Central que ha emitido miles de millones de pesos para financiar al Tesoro. Luego, para evitar el impacto inflacionario de esos miles de millones de pesos al Tesoro,
se ha endeudado a tasa de interés del 100%. Por eso es que tenemos un Banco Central que está provocando un déficit pacifical de 4 puntos del producto. Ahora, este Banco Central, debido a la política decidida por el gobierno, esto fue por decreto de necesidad de urgencia, este dólar soja que ha salido, con sendas resoluciones del Ministerio de Economía, le han implicado una pérdida al Banco Central de casi 300.000 millones de pesos que van a ser compensadas, entre comillas, por un bono que emite el Estado. Yo quiero saber, ese bono, por ejemplo, se lo va a poner por arriba de la línea como un gasto del Tesoro y un ingreso del Banco Central que compense la pérdida patrimonial, ¿o no? O sea, acá los hechos ya han borrado con el codo lo que se ha escrito con la mano sobre la independencia del Banco Central. Por lo tanto, el presidente del Banco Central debería comparecer en la Comisión de Presupuestos y Hacienda. A ver, ojalá que algún día volvamos a tener un Banco Central independiente que no financie nunca el Tesoro y que si solo lo hace, lo haga como hacen los países civilizados, los países del primer mundo, donde el financiamiento a la tesorería es solo a través de la venta de bonos del Tesoro que el Banco Central tiene en su cartera, en el mercado. De esa manera se hace de pesos y esos pesos se lo transfiere al Tesoro y el Tesoro financia su déficit. De esa manera la cantidad de dinero queda inalterada, porque el Banco Central primero absorbió pesos o dólares o euros cuando colocó los bonos y luego esos bonos los volvió a colocar en el mercado cuando el gobierno tuvo que financiar su déficit con esa asistencia del Banco Central. Eso es lo único que debería ocurrir con un Banco Central independiente. Un Banco Central independiente además no emite deuda remunerada como ocurre hoy para absorber los pesos que el Banco Central emite previamente para financiar el Tesoro. Así que acá, en los hechos, que es lo que realmente importa, no hay ninguna independencia del Banco Central. Ninguna, lamentablemente, por cierto, ¿no? Y lo otro que le quería consultar tiene que ver con esto de los gastos del Estado. Usted recién hacía referencia de, no me acuerdo el número que dijo, pero dijo, son 10 veces más el costo de las PASO. La Secretaría de Economía Social de Pérsico va a gastar, según el proyecto de presupuesto, 590.000 millones exactamente. Las PASO, para usted, ¿son un gasto que no se debería hacer? ¿Son una inversión en la política, en la democracia? ¿Cómo lo mide? A ver, yo lo razono en estos temas. Primero, ya que usted lo pone, arranquemos por una de las cosas que usted dijo, el tema fiscal. A ver, las PASO, la última vez que se hicieron, el año pasado, costaron cerca de 200 millones de dólares. Puesto a un valor del dólar libre, incluso, que no es el valor del dólar oficial, costarían cerca de 60.000 millones de pesos. Para tener una idea, 60.000 millones de pesos, para que se compare con el presupuesto, ahora se los voy a hacer, representan 0,06 billones de pesos. Y el presupuesto tiene más de 20 billones de pesos de gasto. Así que, en cuanto al gasto, es un gasto absolutamente irrelevante. E insisto, son 10 veces menos que la plata que va a gastar Pérsico, un hombre que está del lado del mostrador, ¿no? Está como miembro del Poder Ejecutivo y también alentando los cortes de calle. Dicho sea de paso, un gran disparate. Pero yo creo que el tema de las PASO, más allá de lo presupuestario, que es irrelevante lo que se gastaría, pero acá tiene que ver un poco con muchas cosas que exceden lo presupuestario. ¿Con qué tiene que ver? A ver, las PASO salieron por ley en el 2009, la primera vez que se aplicaron fueron en el 2011. Del 2011 por acá, hasta acá, han pasado 10 años, se han hecho 6 elecciones solamente con PASO. A mí me parece que siendo la elección, en este caso las PASO, el acto más excelso que tiene la democracia, lo que le da sentido a la democracia, lo que le da sustancia a la democracia, uno debería ser un poco más serio acerca de qué hacer con un proceso eleccionario como las PASO. Uno no puede andar meneando las PASO para un lado y para el otro cuando, insisto, son la esencia de la democracia. No podemos degradar las instituciones clave como las elecciones en función de intereses de corto plazo. Ahora, yo habilitaría la discusión, aceptaría la discusión PASO sí, PASO no, inmediatamente después de una elección, cuando faltan 2 años para la próxima. Pero cuando faltan menos de 10 meses para las PASO del año que viene, como ahora, y mucho menos para el cierre de listas, a mí me parece que esto persigue un objetivo claramente electoral, y yo creo que eso sí debería estar lejos de la discusión de las PASO. Por lo tanto, yo hasta aceptaría suspender las PASO, pero si lo hacemos a partir del año 2025, no la del 2023, cuando insiste falta menos de un año. No me gusta mezclar
el elemento que, insisto, le da sustancia a la democracia como una elección con cuestiones de corto plazo electoral. Acá, para que la gente lo entienda, ustedes seguramente lo sabrán, claramente al kirchnerismo le conviene encontrar un Cambiemos dividido, la principal oposición, cosa que se lograría probablemente sin las PASO. Esa es la especulación de muchos. Un Cambiemos sin PASO es difícil de unir, ¿no? Claro. Está claro la postura suya, José Luis, respecto a este tema de las PASO, que es uno de los temas que se viene hablando, por lo menos en las últimas. Sí, sobre la Corte, si ustedes quieren. Ahora que salió el tema de la Corte, probablemente tengamos que tratar en breve en diputado la media sanción de la ampliación del número de la Corte. De nuevo, acá el objetivo del kirchnerismo es clarísimo. La Corte es la sentencia definitiva o la última instancia en todos los procesos federales que se le siguen a Cristina Kirchner. Piensen que primero vendrá el fallo del Tribunal Oral Federal, luego vendrá casación, y si la Corte acepta el caso, la tercera instancia, la sentencia definitiva, le corresponderá a la Corte. Inundar de kirchneristas a la Corte pretende un claro objetivo, que es la impunidad para Cristina. No pueden mandar meneando a la Corte para cosas como esta, digamos, sea Cristina, Macri, yo, Larreta, quien sea. La Corte Suprema es la institución más importante que tiene la justicia en la República Argentina, no puede ser. Lo mismo que con las PASO, el mismo razonamiento hago, ¿no? Diputado, lo consulto por este tema de la moneda común, única, para el Mercosur, que se estuvo discutiendo la semana pasada acá. ¿Usted cómo lo evalúa como herramienta, en principio, no como moneda única de uso en todos los países, sino para el comercio? ¿Cómo lo ve? A ver, yo formo parte de la Comisión del Mercosur y no firmé el dictamen. Y no lo firmé porque, la verdad, uno puede pensar en moneda común cuando, en fin, se han recorrido... A ver, la moneda común, para que ustedes lo entiendan, para mí, desde mi punto de vista, obviamente, es la frutilla del postre y no puede ser el plato principal. Acá debería discutirse, por ejemplo, un Mercosur que como mercado común y tratado de libre comercio no existe. No hay política monetaria, no hay política fiscal común, no hay política comercial común. Hay todo tipo de restricciones para exportar e importar bienes. No hay libre circulación de todos los factores de producción. Una vez que uno tenga todo eso, bueno, ahí podemos discutir una moneda común, pero falta tanto para que se den las condiciones necesarias para una moneda común. Es como la dolarización en Argentina. Puede ser la frutilla del postre, pero con todos los problemas reales que tenemos de resolver, tamaño del Estado, apertura al comercio, la deuda, las leyes laborales, la verdad, pensar en alquimias monetarias para solucionar problemas de índole real como el Mercosur me parece que no tiene el más mínimo sentido. José Luis, ¿el bloque de Avanza Libertad continúa conformado de la misma manera o hay diferencias con Carolina Píparo? No, por ahora seguimos de la misma manera. Perfecto. José Luis, gracias por estos minutos para con diputados. No, un placer. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta cualquier momento. Un placer haber hablado con ustedes. Gracias. El diputado José Luis Esper, diputado nacional de Avanza Libertad, aquí en esta Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, expectativas respecto a este debate que se viene, el debate del presupuesto, posturas claras respecto al tema de las PASO. Sí, no es un dato menor, ¿eh? No es un dato menor a la hora de empezar a contar quién sí, quién no. Uno podría entender desde antes de esta conversación que los sectores libertarios iban a apoyar si se discutía que no haya pasos por una cuestión desde el punto de vista del gasto, desde el punto de vista de lo fiscal. ¿No? Y que no era tan caro como parece. Claro. No, ahora hay que ver, seguramente nos vamos a ir poniendo en tema, pero bueno, crecerá el bloque Avanza la Libertad porque son alternativas que resultaron nuevas, ¿no? Para lo que era la Cámara de Diputados, tanto este bloque como tanto la Libertad Avanza como Avanza la Libertad, que tienen 4 diputados entre las dos alternativas. Bueno, ¿cuál es la estrategia, no? Para crecer, seguramente. Me imagino que ese será el objetivo. Los que entraron tienen 2 años más, así que todo lo que puedan sumar contribuiría. Exacto. No sale nadie todavía. Las expectativas de ellos es que van a mejorar su performance electoral. Bueno, es que es eso, tienen todo para ganar porque no sale nadie. La pregunta que yo me hago es quién sería la figura, qué figuras sumarían en la Cámara de Diputados. Bueno. Porque hasta ahora concentran los 2 sectores libertarios, las 2 personalidades más importantes son las que concentran la luz. Sí. Claro. Digo, veremos si ese foco se abre y aparece algún personaje. Y además que fueron los que encabezaron las listas en cada uno de sus distritos. Y ellos son los que lograron atraer esa atención, ¿no? Claro.
ahí estarán pensando quiénes serán las cabezas de lista. Por eso digo que todavía no le veo figuras más allá de Milei y Esper a ese sector. Seguro. Bueno, mientras tanto, más allá de los debates internos que tenga Avanza Libertad o La Libertad Avanza, nosotros por acá tenemos que la agenda de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con dos temas centrales, con la ley de humedales, con el proyecto de ley de presupuesto 2023. La diagramación que están pensando desde el oficialismo es la presencia de una gran cantidad de legisladores, de ministros en el Congreso de la Nación a la hora de discutir el presupuesto 2023. Lo lanza Sergio Massa, pero ya hay, no sé si está ya puesto el cronograma con las fechas, pero lo cierto es que la idea es que la próxima semana se sumen más funcionarios, que se sumen ministros del Ejecutivo, la presencia de esos organismos descentralizados pero que son sumamente importantes para el gobierno, como es el ANSES y el PAMI. Exacto. Eso también son datos. Va a venir aduana también. Exacto. Aduana, FIP, ANSES, PAMI, bueno, Hacienda, viene Rigo, viene Rollón, Energía, lo cual es bastante importante por el tema tarifas. Bueno, de Mediguren, que es productivo de industria, Bailo, que es agricultura, Castañeto AFIP, Guillermo Michel de aduana y Fernanda Raberta de ANSES. Y ahí más o menos se complementa lo que sería el mes de discusiones de del proyecto de ley de presupuesto. En principio parece, a ver, mirando de atrás para adelante, ¿no? Un tratamiento muchísimo más prolijo de lo que fue el año pasado. El año pasado, a partir después del 10 de diciembre, se dio el tratamiento, no solo esperando, a ver, no era solo la excusa de la conformación de la Cámara de Diputados, quiénes entraban, quiénes salían, también estaba el tema de deuda ahí en el medio, pero no se adelantó nada, porque también, ya sé que, bueno, hubieran dejado para votar a los nuevos, pero hubieran arrancado con el debate. O sea, ya algo se podía ir presentando y dejar asentado, ¿no? Bueno, esta área pretende trabajar de esta manera. Entonces, eso fue un tratamiento express que hizo explotar todo por los aires, ¿no? En la última semana del año. O sea, digo, quedó como ahí el discurso de Máximo Kirchner, como lo que terminó haciendo explotar todo, pero en realidad lo que no hubo fue un debate previo, hubo muy poco tiempo para avanzar en el proyecto de ley de presupuesto, teniendo en cuenta la importancia que tiene, y terminó siendo el discurso de Máximo Kirchner, me parece que terminó siendo la excusa para tomar una decisión como la que se tomó. Claro, lo que fue que hubo una mala estrategia también del oficialismo a la hora de plantear el presupuesto, la presencia del ministro de último momento, bueno, varias cosas fueron que en definitiva me parece que eso también lo toma el oficialismo a la hora de diagramar la manera de encarar el presupuesto 2023, me parece que ese antecedente lo toma. Y también lo toma la oposición, el antecedente de el desempeño que tuvo la oposición a la hora de discutir el presupuesto de este año, a lo largo de lo que fue o el tiempo que se discutió en el año 2022. Otro de los temas que también está marcado de manera diferente respecto a la discusión que se dio el año pasado sobre el presupuesto es el acuerdo con el Fondo Monetario. Hoy ya el acuerdo con el Fondo está planteado, hay una renovación del acuerdo que acaba de anunciar la propia titular del Fondo Monetario Internacional tras una reunión que tuvo primero con Sergio Massa y a la semana o a los 10 días con el presidente Alberto Fernández. Es decir, que para el oficialismo hay un panorama distinto a la hora de traer este presupuesto a discutir aquí en el Congreso de la Nación. Bueno, tema presupuesto. A partir del día miércoles, repetimos, 2 de la tarde, la presencia del ministro de Economía aquí en el Congreso de la Nación. Otros temas hay, y varios temas aquí en el Congreso. Hay varios temas en esta Cámara de Diputados. A la mañana, en el horario del Pato Méndez, hay un segmento particular que tiene que ver con los proyectos que presentan los diputados nacionales. Y cada diputado, cada diputada, cuando son entrevistados, hablan en particular de algunos proyectos. El diputado Leiva, que fue consultado, habló de su proyecto que quiere traer a la Cámara a discutir y está relacionado con el tema Malvinas, obviamente. Él es un ex combatiente, es un conscripto que combatió en Malvinas y es el primer conscripto que llega a ser diputado nacional. Leiva habló sobre su proyecto de esta manera. Son 104 jubilaciones mínimas
que se pretende que el Estado lo pague en 24 meses. Eso tiene que ver con, yo siempre digo, a mí no me gusta ponerme saco ajeno. El proyecto es de la diputada Victoria Tolosa Paz, yo soy cofirmante. Sí. Cuenta con el aval de todas las organizaciones de veteranos de guerra, básicamente, porque esto involucra, como decía, a los conscriptos que oportunamente, como siempre digo, regresamos al continente y fuimos directamente abandonados a nuestra suerte, claro, más allá de que hay legislación, hay convenciones internacionales que determinan cuáles son las líneas que hay que tener en cuenta. Siempre digo que la dictadura militar nos hizo sentir culpables de la derrota, y después de la dictadura militar la democracia también estuvo en deuda con ese espacio donde yo muchas veces he conversado con usted y le comentaba la imposibilidad de asumir como concejal con 20 años. Lo mismo pasó con el que quería ser policía, le miraban el documento y le encontraban algún problema con el psiquiatra, a otros que iban a buscar al supermercado trabajo, le miraban el documento y no tenía posibilidades. Bueno, ahí estaba el diputado Aldo Leiva, con el Pato Méndez, con Vero Benaim, en ese segmento que habla sobre mis proyectos, explicando, ampliando esta iniciativa que ha presentado, que tiene que ver y está vinculada con el tema de Malvinas. Cambiamos de tema, cambiamos de proyecto, pero hablamos también de otro proyecto en particular. David, ¿y qué nos traes en el día de hoy? Sí, bueno, este es un proyecto de ley de modificación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Es de Juan Martín, de la Unión Cívica Radical, santafesino, y Alfredo Cornejo, Unión Cívica Radical, senador ahora, por la provincia de Mendoza. En este caso dice, bueno, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, el diputado Juan Martín, van a anunciar la propuesta de una modificación de la ley 26.879 del Registro Nacional de Datos Genéticos, con el objetivo de que sea útil para todas las investigaciones criminales. Sí, hoy la ley de datos genéticos lo que tiene es que es acotada a algunos delitos en particular. En la placa siguiente, la intención del proyecto es modificar la ley, que es de 2013, que lo que hace es crear un registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Solamente a delitos contra la integridad sexual. Se almacena esa información genética que se obtiene del curso de las investigaciones y después se utilizan para causas que tengan que ver con delitos contra la integridad sexual. Para los legisladores, esta última característica es la que dificulta que el actual registro cumpliera con su fin original, entonces queda solamente para aquellas personas que cometen delitos sexuales. Y queda una vez que aquella persona es condenada con sentencia firme, no en cualquier momento del proceso. Y acá empieza una discusión bastante compleja respecto de lo que sí se puede, lo que no se puede, el derecho a la intimidad, el derecho a los datos y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque en la placa siguiente lo que vamos a ver es que el proyecto de ley que presentan los radicales está inspirado en la ley 8.916 de la provincia de Mendoza, que es el huellas genéticas. ¿Y qué es lo que hace? Huella genética digitalizada. Es de 2016, básicamente es el registro de las huellas genéticas de todos los delincuentes, de todos los tipos de delitos que se cometen en la provincia, no solo los de integridad sexual. Entonces lo que buscan Juan Martín y Cornejo es ampliar el registro actual a todos los delitos. Entonces, que todos los distritos puedan acceder a una base única en donde está aquel que comete un acto de violencia sexual, un delito de violencia sexual, como el que se roba un auto. Claro. Digo, básicamente como para ponerlo... Qué discusión, va a ser una fuerte discusión lo que va a tener el Congreso sobre ese tema. No solo eso, sino que también lo que hace es
En la ley original, la ley que se quiere modificar, lo que dice es tiene que haber sentencia firme para que los datos genéticos de esa persona pasen a formar parte de un registro. Bueno, esto en esta ley no, ya con la primera sentencia entra a formar parte de, del registro de datos. En esto de que decíamos, bueno, toman en el caso de Mendoza, cómo se modificó la ley en el 2016, cuando Cornejo era gobernador de la provincia de Mendoza, amplía para que sea una herramienta en todas las investigaciones penales. O sea, todos los que son delitos penales, ahí lo van a poder utilizar. La placa siguiente sigue el modelo de Mendoza, implica que se suman delitos, además de los sexuales, todos los demás. El registro de la provincia apunta, tiene 65.000 muestras extraídas que corresponden a delitos de abuso sexual, robo agravado, homicidio, robo simple, delitos de lesiones, hurtos. O sea, un hurto queda en el mismo nivel en el registro que aquel que comete un delito sexual o un robo agravado. Bueno, esa es la discusión de fondo que tiene este proyecto. Lo que buscan el diputado y el senador es que el registro sea utilizado para todos los tipos de causas penales. Absolutamente para todos. Entonces, que haya un registro único donde cada una de las provincias aporte lo que ya tiene, además a eso se le sumaría lo federal, y que todas las provincias vayan consultando en ese lugar. Ahora, de vuelta a lo que discutíamos antes, una cosa es una muestra extraída a una persona que comete un delito de abuso sexual que tiene la condena firme, y otra cosa es un registro donde las muestras tienen a uno que cometió un hurto. Un hurto de una bicicleta. De una bicicleta, y no tiene la condena firme. Claro. Digo, ahí me parece que hay una discusión en donde habrá que ver cómo lo resuelven. Claramente esto es un proyecto del radicalismo, no lo firman, no lo acompañan otros sectores hasta ahora. Se supone que los sectores del PRO, que son considerados más duros, van a acompañar este proyecto. Del lado de Evolución todavía no se ha dicho nada respecto de si acompañan o no acompañan este proyecto, pero bueno, digo, del lado del Senado pareciera que el radicalismo está unido atrás de Cornejo en esto. Veremos cuánto puede avanzar. Digo, para mí es demasiado compleja la discusión en esto que vos bien explicabas, comparar a alguien que se roba una bicicleta o ponerlo en un registro a alguien que se roba una bicicleta con aquel que comete un robo agravado, o sea, que entra con un arma a robar a un lugar. Claro. Pero son como cosas diferentes. Sin lugar a dudas, David, gracias por este dato, por traer esta iniciativa, porque esto va a implicar que este no es un proyecto que se puede discutir en una reunión sola de comisión. Me parece que hay que ampliarlo, hay que hacer una larga discusión. Podrían, en esta modificación, avanzar con, por lo menos en algún aspecto que tiene que ver con los delitos sexuales, y que no estén esperando únicamente para que estén en el registro, que estén aguardando que tenga condena firme esa persona, sino que pueda estar ya con una primera condena y entonces ya formar parte del registro. Claro. Me parece que ese sería ya, en principio ya sería un avance sumamente importante y positivo. El resto de de hechos delictivos, bueno, habrá que ver cada uno, también, ¿no? Pero también. La pregunta que uno se hace frente a eso es si la justicia propone diferentes instancias para que una persona sea declarada culpable, ¿no? Y dice, bueno, tiene la primera instancia y tiene la condena de la primera instancia. Entonces dicen, bueno, ya con la condena de la primera instancia que esté en el registro. Bueno, pero si puede ser que no termine condenado, ¿por qué va a formar parte de un registro una persona que puede ser que no termine condenado? Que pase todas las instancias, y una vez que pase todas las instancias y la justicia lo condena, bueno, ahí podría ser que tenga que estar en un registro respecto de ese delito. Ahora, el que se roba una bicicleta y tiene antecedentes, no tiene por qué tener un registro genético respecto de eso. El que comete un delito de hurto, digo, tiene antecedentes, y quedan los antecedentes en las policías de cada una de las localidades, que después, bueno, si los juzgados no preguntan, no saben, no tienen bueno, eso es otra discusión.
pero me parece que hay un lugar donde los datos y el manejo de los datos hay que ser bastante cuidadoso con ese tema. Claro. Bueno, parte de la agenda que tiene esta Cámara de Diputados, parte de la agenda que tiene el Congreso de la Nación, porque esta es una iniciativa que está discutiéndose por lo menos en principio en las dos cámaras, ¿no? Sí. A través de Cornejo en el Senado y del diputado Martín aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Discusiones que también seguramente se darán puertas hacia adentro del interbloque de Juntos por el Cambio. La postura que tiene el radicalismo, veremos la postura de Evolución, veremos también la postura del PRO. Lo cierto que también dentro de la agenda del Congreso está lo que venimos hablando desde que comenzamos el programa en el día de hoy, el tema del presupuesto, el tema de humedales. Sobre el presupuesto, el diputado Carlos Zapata de Juntos por el Cambio decía lo siguiente. Se presentará el señor ministro, seguramente expondrá o hará hablado el mensaje de elevación del proyecto de ley de presupuesto, para que tengamos primero contacto con él y a su vez una explicación un poco más detallada en algunos puntos sobre lo que constituye el manejo de la economía y los objetivos que plantea para el próximo año. A primera vista, y sin que esto signifique una conclusión de mi parte, porque hay que hacer una lectura más profunda, creo que los indicadores de las variables macroeconómicas tomadas en cuenta para su confección, conforme lo incluye el mensaje de elevación, no son adecuadas y son poco reales. Una inflación del 60% significa que vamos a bajar la inercia y no se está haciendo nada al respecto. Tipo de cambio de 2.60 no es compatible con ese nivel de inflación. En fin, la búsqueda de cumplir con la meta del Fondo Monetario Internacional. Él habla ahí de un déficit del 2,5 del PBI, pero base caja, o sea, pagado contra cobrado del 1,9. Bueno, es lo que queremos, que se vaya achicando el déficit fiscal. Y en cuanto al texto, primero, rechazo cualquier tipo de delegación legislativa, siempre lo hice. Llevo 10 años en la actividad política legislativa y voté en contra de las delegaciones legislativas en materia presupuestaria. Y particularmente me vuelve a contrariar mucho el artículo que se refiere a los fondos destinados a mantener los bosques nativos. Bueno, ahí estaba el diputado Carlos Zapata de Ahora Patria de la provincia de Salta, integra el interbloque de Juntos por el Cambio, hablando sobre la presencia de Sergio Massa el próximo día miércoles aquí en la Cámara de Diputados. No ubiqué bien el lugar geográfico turístico que tiene de fondo el diputado. Salteño, exactamente. Ahí no ubiqué bien. Un árbol, lo único que me da cuenta era que era un árbol. Bueno, hay que pedirle más precisiones, ¿no? Sí, porque debe haber muchos árboles en su provincia. Pero siempre nos ha deleitado con hermosas imágenes de la provincia de Salta. Ahí el diputado Esper va a entender que va a participar, ¿no? El miércoles de la reunión de comisión. A ver, es una reunión de comisión, pero está abierta a invitados, está abierta a preguntas. Lo único que después, quienes no participan no podrán firmar el dictamen, solamente. Pero esa fue la estrategia de Esper desde que llegó a la Cámara de Diputados. Él dijo que iba a participar de todas las comisiones que pudiera y en particular de las que más les interesaba, que las económicas, pero que no se iba a proponer para ninguna comisión. Después, en todo caso, que va a votar en el recinto, que no va a votar está en 3 o 4 en Acción Social y Salud Pública, en Mercosur, justamente que estábamos hablando ahí de la moneda, y en Previsión y Seguridad Social. Pero cuando hay discusiones, en todas las de presupuesto siempre estuvo, pidió la palabra. Ahora, Milei no ha estado en todas las comisiones. Milei no fue casi ninguna. Y no fue casi ninguna, al contrario. Fue la contracara de Esper. Creo que no lo he visto en ninguna. Puede ser que me esté equivocando, pero no lo he visto en ninguna. La izquierda también tiene una estrategia similar. Como son 4 y cada uno tiene una sola comisión. Pero bueno, pero participan siempre de los grandes debates. No solo que participan, sino que también presentan proyectos, ¿no? Al respecto. Después los proyectos los defienden en el recinto, porque ellos no firman dictamen al no pertenecer, digamos, por ejemplo, en presupuesto no tienen la posibilidad de firmar dictamen. En otras comisiones sí. Y Milei lo que hace es, se ha tomado la costumbre de habla y se va. Sí. No se queda escuchando al resto de los diputados.
que a diferencia de Esper, que Esper sí se queda escuchando al resto de los diputados. Bueno, veremos qué es lo que pasa esta semana. Uno supone que en el caso de Milei, el caso de Esper, el caso de los diputados que pertenecen principalmente al sector económico, que son economistas, mucho más, van a participar de estos debates, que es el debate principal, que es el proyecto de ley de presupuesto. David, gracias. Gracias a vos. Dani, gracias. Hasta luego, nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la señal, quédese en Diputados Televisión, seguir teniendo la mejor información parlamentaria, seguir hablando y viendo cómo viene la agenda del Congreso en los próximos días. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Gracias, nos reencontramos. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros.